vamos a estar hablando de una suerte de balance de lo que ha sido, bueno, el 2020, qué nos depara el 2021 en materia económica, y nos está acompañando para eso el economista Agustín Iturralde. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por la invitación. ¿Hay forma de hacer digamos, como un titular con este tema o no? Del balance 2020, Sí. fue un año que dio muchas novedades y sobre todo marcha adelante y marcha atrás con el tema económico, ¿no? Muchos cambios de humores. Pero si tuviéramos como corto decirlo... Ya como titular marchó, es eterno. Eso, como... eso como titular, ya le digo, como no titular funciona. es una caída muy importante, moderada en términos relativos, pero muy importante en términos absolutos, de la economía uruguaya. No llegamos a caída libre. No llegamos a caída libre, sobre todo porque cuando miramos para los costados, miramos para el resto de la región, miramos para el mundo, vemos que no salimos tan mal parados. Ahora, si miramos solo lo que pasó en Uruguay, cae la economía, se perdieron puestos de trabajo, cerraron empresas, bueno, hubo mucha gente que está pasando problemas y eso obviamente al vecino, a la persona que se queda sin trabajo, no le interesa lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Brasil, le interesa lo que le está pasando a ellos. Muy bien. Y tampoco interesan los números macro, interesa su número, su alcancía personal, que también es razonable, ¿no? Es razonable, pero en algún lugar están conectados los números macro y la alcancía personal. A veces, para muchas personas es difícil ver la conexión clara, pero están conectados y a la larga o a la corta las cosas se van de un lado para el otro. A veces demoran un poquito más en llegar, los problemas macro, la gente le demoran un poquito más en llegar, y a veces al revés, la economía empieza a funcionar y la gente todavía no siente los beneficios, pero están vinculados. Y este año lo que tuvimos fue en marzo, este cambio de humor mundial, esta caída libre de las bolsas, esta suba del dólar. Acuérdense, en marzo nos olvidamos, pero en marzo el dólar había empezado a subir, había dejado mucho nerviosismo en Uruguay. Sí. Las bolsas habían caído en todo el mundo, los precios de las materias primas estaban con mucha volatilidad. Bueno, luego de eso, ya por junio, julio, quizás tuvimos un momento de mayor optimismo en nuestro país, cuando parecía que se encaminaba la cosa, que el año que viene íbamos a crecer más que este año. Y bueno, y ahora en el cierre del año, con el rebrote del coronavirus en Europa, en Uruguay mismo, con la temporada Gana otra vez la incertidumbre. Tuvimos que, los pronósticos, tuvimos que ajustarlos un poquito a la baja sobre el cierre del año. Aquella B corta quedó en el olvido, ¿no? Que era un poco un optimismo de la ministra de Economía. Yo creo que la B corta está ahí, no es una B corta simétrica, no es que bajamos y subimos, es... Bajamos y vamos subiendo despacito. Es una B como... La B corta es así. Una L. Si usted quiere cambiar la letra, dibujemos otra letra. Una L es que te mantenés abajo. Una L es que te mantenés abajo. Una U es que te quedarías mucho tiempo abajo. Uruguay empezó a crecer casi inmediatamente que cayó. Luego, ya en junio estábamos recuperando algo. Entre el 2002 y el 2020, ¿hay paralelismos? Ay, sí. Pocos. ¿Qué año fue peor? No, el 2002 es peor en cualquier esquema de lo que lo miremos. Por la incertidumbre hacia adelante, por lo que tuvo de consecuencia la vida de la gente, por el aumento de la pobreza, bien, por el aumento del desempleo, todo es peor, por la corrida bancaria, bien, todo es peor en el 2002. ¿Y en el mundo qué fue peor, la crisis del 29 o esto? Y bueno, hay que irse hasta ahí para encontrar algo parecido. Son dos capitalismos muy distintos, el del 29 y este, ¿no? Yo creo que la crisis del 29 fue como el mundo tenía mucho menos instrumentos para combatirla que la que tuvo en este. Esta crisis fue quizás igual de dura, la caída enorme, pero el mundo tenía un poquito más de idea de qué había que hacer. Hubo grandes expansiones fiscales, muchos gobiernos poniendo mucho dinero en el bolsillo de la gente, para reactivar la economía. Bueno, y parecería que, bueno, China va a crecer este mismo año y el año que viene los pronósticos no son malos en casi ninguna parte del mundo. Bien, panelistas. Selva, empezamos por vos. Bueno, una pregunta que siempre surge es ¿cuánto ha hecho el gobierno para resolver estos problemas que afectan a muchos uruguayos? Se calcula que hay, por lo menos, si se tomara en consideración los que ya no buscan empleo, habría un 16% en el primer trimestre de desempleados. Y bueno, se calcula además, como tú dijiste, que cerraron muchas empresas, que hay mucha gente que sigue todavía en seguro de paro y que no va a volver, seguramente, y que por lo menos hay como 100.000 personas menos trabajando. ¿Cuánto ha hecho en relación al famoso tema de la renta básica, que en algunos casos se pidió, aunque sea de manera transitoria, en la posibilidad de un endeudamiento que está muy lejos de ser un endeudamiento que esté condicionando el futuro del país, dado que la relación entre la deuda nuestra y el PBI sigue siendo baja en relación, por ejemplo, a lo que era en el 2002, Tú pusiste ahora el ejemplo del 2002, que era un 68%. Estamos hablando de la deuda neta, ¿no?
un 68% versus un 30% que es ahora. Es decir, ¿qué capacidad tiene, es la pregunta que yo te hago, de jugar el Uruguay viendo lo que ha pasado en otros países en el mundo y viendo cómo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también justifican de alguna manera que los déficits fiscales se disparen y que los grados inversores ya no cuenten tanto el tema del déficit fiscal? ¿Qué capacidad de maniobra vos ves en este sentido? Y yo creo que algo hubo, quizás mucha gente esperaba más, yo creo que algo hubo, y que hubo algo mirando la perspectiva de que esto el año que viene sigue. Te voy a dar un ejemplo de lo que hizo Argentina y Brasil, que yo creo que fue un error, que es un despliegue sobre todo de la renta básica, que el nombre renta básica es totalmente inoportuno porque hace referencia a otro concepto que no es, pero esta de darle una transferencia a la gente importante, a mucha gente darle mucho dinero que la está pasando mal. Bolsonaro es un despliegue fenomenal, 1/3 de la población brasileña recibió 600 reales, en septiembre lo bajaron a la mitad porque ya no podían más, y ahora en diciembre lo cortan del todo. El desempleo, la pobreza en Brasil sigue ahí. Esto va a ser una carrera de resistencia. En Argentina pasa algo muy parecido. El IFE, que fue el instrumento que hizo el IFE 1, el IFE 2, el IFE 3, también el ministro Guzmán ahora está explicando de que no se puede hacer un IFE 5 o el 4, no me acuerdo cuál es el que están, porque hay que guardar alguna bala y porque no es sostenible, y bueno, en el caso de Argentina la sostenibilidad es mucho más crítica. ¿A qué voy? Esto es una carrera de resistencia. No termina, las necesidades siguen ahí, y el año que viene, si bien la economía se va a recuperar, el empleo se va a recuperar mucho más lento. Eso lo sabemos todos, por varios motivos. El principal es porque muchas empresas se dieron cuenta que pueden trabajar con menos personas, porque el empleo de baja calificación está siendo muy golpeado hace años en Uruguay, y eso va a seguir ahí. Yo creo que es importante tener balas en el cartucho para todo el 2021, incluso quizás inicio del 2022, para seguir reforzando la tarjeta MIDE. ¿Cómo? Aún con la vacuna a mitad de año. Aún con la vacuna, Victoria, porque esto ha sido un aceleramiento, un acelerador de los cambios económicos, de los procesos. Uruguay hace 5 años viene destruyendo empleo. Ahora, tampoco tendría sentido finalmente quedarnos con las balas sin uso, ¿no? No, no. Y habiendo dejado que mucha gente pasara mal. Muy bueno. Sin duda. Pero, a ver, la suba de la pobreza en Uruguay va a haber una suba de la pobreza, va a ser, obviamente, es muy difícil hablar de esto. Argentina va a terminar con la mitad de la población bajo la línea de pobreza y habiendo hecho políticas muchísimo más agresivas que Uruguay. Gastar más en planes sociales no significa bajar la pobreza si eso se te va a la inflación, a la inestabilidad macroeconómica que hace pelota el poder de compra de las personas. Así que cuidado, cuidar a las personas pobres también es cuidar la estabilidad de la economía. Las personas pobres pasan muchísimo mejor en las economías estables, la evidencia es abrumadora en ese sentido. Hay que gastar más. Este año se duplicó la tarjeta Mides, se hizo mucha política de ampliación de los seguros de paro, aquello del seguro de paro flexible, y yo creo que se necesita más. Yo estoy de acuerdo con Selva que se necesita más, y creo que se va a tener que hacer más, y que el año que viene, ya en el arranque del año que viene, creo que se va a tener que hacer más. Ahora, lo que digo es, es una carrera un poco más larga de lo que muchos creyeron, y creo que muchos un poco ansiosos, por tema más político que económico, que empezaron a presionar con un tema que Brasil y Argentina están ahora en el peor de los mundos. ¿Más de juego político que de ideología incluso? No sé si es político, creo que sí, que es más político, pero no. Lo que quiero decir es, Brasil le subió la popularidad a Bolsonaro, hizo esto, era fantástico, era un crack, y ahora cortó todo, y la economía brasileña se va a recuperar lento también. La destrucción fue muy importante este año, al final menor de lo que se creía en Brasil, más parecido a lo de Uruguay que lo de Argentina. Brasil queda a mitad de camino, pero un poquito más cerca que Uruguay que Argentina. Y una situación fiscal francamente insostenible. Sí, está claro. A ver. Bueno, yo creo que tenemos algunas certezas y unas cuantas incertezas. La certeza que tenemos es que los recursos son finitos. El concepto renta básica es un concepto que se ha distorsionado, que no tiene nada que ver ni siquiera con lo que se está pidiendo. Pero para los que creemos, por lo menos, que en un Uruguay donde ningún niño tendría que irse a dormir con la barriga chiflando, nos parece que el Estado en algún momento tiene que hacer cosas en favor de los más desposeídos, sobre todo en el tema de la infancia y sobre todo en el tema de la alimentación. Yo creo que el Estado tiene 2 bibliotecas. No puede agarrar las 2 al mismo tiempo. Asumió una de las bibliotecas, que es reforzar todas las políticas sociales que tengan que ver con el trabajo. Entonces, agarró por el lado de los seguros de desempleo. Y yo creo que los números de los seguros de desempleo y la política que se estableció con los seguros de desempleo fue muy acertada.
Vamos a recordar una cosa. Empezó el segundo trimestre con 50.000 personas en el seguro de paro. O sea, esas 50.000 personas no tenían absolutamente nada que ver con el coronavirus. Llegamos a tener la cifra a fines del segundo trimestre de casi 200.000 personas o 200.000 personas en el seguro de paro y hoy bajamos a 76.000 personas. Quiere decir que en pandemia, ¿no? En pandemia. Quiere decir que hubo una suerte de reactivación importante de la economía. Y bueno, y por otro lado, lo otro que estamos viendo a nivel de la economía, y a veces utilizamos una figura literaria para explicarlo, el famoso peine que se le regala a un pelado, es que vemos una cantidad de precios de commodities en el mundo que están subiendo, que a nosotros eso nos favorece, pero por otro lado vemos que las exportaciones bajan. ¿Por qué? Porque está todo el mundo hecho pedazo. Entonces la pregunta que yo tenía para hacerle al economista es: ¿cuánto incide lo del mundo y qué margen de maniobra tenemos nosotros? Porque el mundo está jugando un papel importante. Si todo el mundo está mal, también te incide porque no podés venderle las cosas que le vendías a los demás, apenas tal vez puedas en la balanza comercial importar menos cosas, que fue lo que pasó. Exportamos un 20% menos, creo casi este año, y vamos a importar un 14% menos, pero digo, ¿cuánto podemos hacer nosotros y cuánto dependemos del afuera? Es una buena pregunta lo que sí, porque hay como señales contradictorias. Hay cosas positivas para Uruguay que están pasando afuera. Como describías, creo que hay como una dualidad entre la economía real, lo que está pasando todavía con las empresas, con el trabajo, la economía real, y la economía financiera, que mira más que el presente, mira hacia el futuro. Las bolsas mundiales están totalmente recuperadas. Vamos hacia un mundo de tasas bajas por mucho tiempo. Estamos en un mundo, como él decía, que los precios de los commodities, la soja están en el valor máximo de hace 5 años. O sea, hay algunas cosas que dan para ser optimistas en el mediano plazo. Y los mercados están asumiendo como alguna recuperación, están asumiendo que la vacuna funciona, que vos preguntabas. Los mercados parecen asumir que la vacuna funciona y que en algún momento del 2021... Están siendo muy optimistas, ¿no? Están siendo muy optimistas. Y de hecho, la caída del comercio este año, que en los escenarios que se habían planteado, va a ser menor que cualquiera de los escenarios que teníamos en marzo, abril, de la caída del comercio mundial, estoy hablando. En ese sentido está esa dualidad. Creo que lo que va a pasar es, sin duda, el primer trimestre de 2021 en Uruguay se va a parecer al 2020, se va a parecer porque la temporada turística va a ser peor que la del año pasado, y quizás el segundo trimestre empecemos a ver más esas cosas, esa recuperación económica con ese mundo que objetivamente tiene cosas buenas para ofrecernos, pero que hay que lograr subirse. Y bueno, y en ese esquema va a pasar, y no quiero dejar de enganchar con lo que decía Selva, que la recuperación económica va a ser con ganancia de productividad, con empresas más productivas, pero también con menos trabajo. Y ahí está el gran desafío del Uruguay el año que viene, que como bien decía Juan Ramón, tenemos ahí ver cómo seguimos apuntalando a los trabajadores y al trabajo. Pepe. Sí, coincido con Agustín en el análisis que está haciendo básicamente en el tema de la macroeconomía y cómo esta está afectando a la economía de bolsillo. Claramente, creo que como nunca en la historia de la humanidad, lo que ocurre en China nos está pegando a nosotros acá, solo por citar un ejemplo. En algunas otras cosas tengo algunos matices, sobre todo en el tema de la crisis del 2002, porque si bien fue una crisis que horadó el tejido social de nuestro país, y aún 20 años, o un tiempo después, casi 20 años, se sigue notando todo eso. Se trataba de una crisis básicamente bancaria y de confianza. Se restableció la confianza, se terminó la crisis. Duró relativamente poco tiempo. Estoy mirando el diario del lunes también, lo tengo clarísimo. ¿Cuál es el problema hoy? La incertidumbre, ¿no? Un poco lo que decía Juan Ramón también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar no solamente acá? ¿Qué va a pasar en el resto del mundo? Porque además, acordate, Agustín, que en el 2002 había una válvula de escape acá, que era el aeropuerto de Carrasco. ¿Ah? Vos te ibas buscando nuevos horizontes, de última descomprimías tu situación, descomprimías la situación del país. Hoy, Es verdad, hoy no te vas a ningún ¿A lado. dónde vas hoy? Eso es verdad, porque era una crisis regional y en España la economía volaba y bueno, y todos tuvimos familiares y amigos que se Claro, la pregunta, y perdón por la introducción un poco larga, es, ¿volveremos a niveles ya no de mejoría de la economía, sino pre-pandemia, es decir, que ya no eran buenos en el 2019, por ejemplo? Si en el 2021 vamos a volver a los niveles de 2019... A pre-pandemia. No, creo que no. Creo que no. Y eso es lo que vos estás preguntando, es estos últimos 3 meses, 4 meses, que degradaron un poquito el optimismo por estos rebrotes, hacen... Este año una caída importante y el año que viene hay una recuperación importante. Hace 5 meses, si me preguntabas, yo contestaba y lo dije, que el año que viene el crecimiento iba a ser un poco mayor que la caída este año.
Hoy casi todos tenemos la opinión contraria, que este año vamos a crecer 4 y pico, caer 4 y algo, y el año que viene vamos a crecer algo menos de 3. Vamos a recuperar buena parte del camino, pero no todo, y probablemente estemos hasta el 2022 para recuperar nivel. Y el empleo, dentro de la recuperación económica, el empleo va a ser como lo último que se va recuperando, y vuelvo a insistir con el tema porque creo que va a ser la principal preocupación de todos y de la gente, porque la mayoría de las personas viven de su trabajo, y va a probablemente hasta el 2022 por lo menos no veamos el empleo del 2019 que ya estaba deteriorado. Sí, claro. Así que ahí tenemos un problema. Pero Pablo, además del empleo... Perdón, Selvita, que perdón. toca terminar. Sí, Pablo. En el mundo, como bien decía, se escuchaba atentamente, la caída del Producto Bruto Interno pegó y pegó fuerte. Estados Unidos, no sé, si mal recuerdo, fue un 18%, Reino Unido un 20%, España otro tanto, un 18%, Alemania, el motor de la economía europea, un 9,7%, similar a lo de Uruguay, ¿no? En los peores momentos hasta junio o julio, que andaba alrededor de un 10,5% o una cosa así. Pero, sin perjuicio de eso, China está en crecimiento. El Producto Bruto Interno está creciendo en China. China, que es el primer importador de nuestros productos. Le sigue Brasil, que Brasil está liquidado, ¿no? Pero eso puede beneficiar a la economía uruguaya, habida cuenta de que el único país que se está recuperando en este momento es el destino del 20 y pico % de nuestras exportaciones. ¿En qué puede afectar eso a la economía uruguaya? El crecimiento de China siendo el mayor comprador de Uruguay. Obviamente es positivo. China tuvo una caída en los primeros trimestres. Lo notable de China es que es el único que cierra el año con saldo positivo. Todos otros países que tuvieron esas caídas enormes recuperan algo estos últimos trimestres, pero el balance es negativo del 2020, y el de China logra cerrar arriba, y obviamente eso es importante. Sin duda para nosotros que le exportamos tantas cosas de tanto valor a China, es un tema bien importante. De todos modos, a China le exportamos un tipo de cosas, la carne de menor valor, soja, celulosa. Europa capaz que no está en cuantitativo, pero le exportamos algunas cosas, carne un poquito más cara. Claro. O sea, China es algo así, el número del año pasado creo que es algo cercano al 30, no tengo el número preciso, pero seguimos teniendo una diversificación más o menos importante, entonces nos pega. Sí creo que lo que es bueno es lo que pasó en China globalmente, pero lo que está pasando este último trimestre en Estados Unidos también, y lo que se espera en el mundo para el año que viene, que yo creo que pasando el primer trimestre vamos a empezar a sentir, con las salvedades que estamos haciendo, la recuperación más clara, porque el mundo... hay optimismo de que el mundo va a volver a funcionar. Ya con el coronavirus el mundo está empezando a aprender a trabajar con el coronavirus y a vivir y a comerciar con el coronavirus. Los pronósticos de caída del comercio se quedaron muy largos, y el año que viene, si todo funciona como se está esperando que funcione, creo que vamos a ver esa reactivación de la economía internacional. Iturralde, Puede ser. en el bloque anterior con el presidente de la Cámara de Transporte retomamos una frase, o mitos, ¿no? Bueno, y hay una frase media mito, no sé hasta qué punto siempre va a ser cierta, pero por lo menos pronto se sigue vigente, aquello de que el Uruguay con el agro se salva o se muere. En este contexto, además. Sin duda, el agro dentro del PBI no es tan Ha importante. sido el que menos ha caído. Pero dentro de las 0,4. exportaciones es tremendamente importante. Si bien como porcentaje del PBI es chico, como porcentaje de las exportaciones es tremendamente importante, y sí, sin duda tiene si bien cuantitativamente no es tan grande, tiene una consecuencia tremenda sobre el resto de la economía, y como bien indica Selva, es el que ha quedado Sí, más a tranquilo. salvo, y hay buenas perspectivas. Sí, ahora llovió un poco en este país, por suerte. El precio de la soja aumentó las últimas semanas, sigue aumentando, por suerte. Si más o menos sigue cayendo algo de agua en lo que cae en el verano, vamos a tener a principio, en mayo del año que viene, una buena cosecha de soja con buenos precios, que eso sería muy importante, sería un impulso adicional. Escuchaba un agrónomo una estimación de que estas lluvias y este precio puede ser $100 millones más de exportaciones para el país. Es importante, sin duda. La carne está golpeada, la carne está con un precio malo, pero creo que no hay motivo, no hay fundamentos para pensar que eso va a permanecer. Probablemente se va a terminar plegando un poquito más a la tendencia más creciente, así que por ahí hay una otra cosita para ser moderadamente optimista. Puedo hacer una preguntita sobre el mercado interno. Tú que sos un economista inteligente, además, y sensible. ¿Qué pasa si uno piensa que en el año ya se ha perdido un 2%, se calcula, del salario real de los trabajadores? Es decir, los trabajadores tienen menos capacidad para comprar. Y se calcula que en el año 2021 se va a incrementar esa pérdida del salario real. Incluso los datos dicen que ni siquiera
la posibilidad que al principio se manejó de que a fines del 2021 se iba a recuperar el salario del 19 ya está perimida. ¿Qué pasa cuando se anuncia, por ejemplo, el aumento de las tarifas ahora en enero? Que son cosas que van a afectar obviamente la canasta de todos, porque todos pagamos la luz, Antel, etcétera. ¿Por qué en esos casos el gobierno no toma medidas que permitan, porque me parece que en la medida que los trabajadores tienen menos capacidad de comprar, de consumir, el mercado interno se estrecha y por lo tanto se agudiza la crisis de un mercado que ya de por sí está deprimido? ¿Qué opinas sobre qué medidas se podrían tomar en torno, por ejemplo, al tema de las tarifas públicas? Ahí creo que es claro que hay como, con respecto al gobierno pasado, este gobierno tiene un énfasis distinto, y el énfasis evidente, en el sentido que el gobierno anterior presionó por el salario y este gobierno parece más decidido a presionar por el empleo que por el salario, y que hay una opción política distinta. Ahí lo que yo diría es, lo que me parece más importante al final es la masa salarial más que el salario real. La masa salarial es el salario medio por la cantidad de gente trabajando. ¿Cuánto es el volumen de ingreso de los trabajadores? Porque el trabajador que se queda sin trabajo cobra cero, ¿no? Entonces, lo que me parece que es importante que se recupere ya desde el año que viene, que vamos a ver si así, es la masa salarial, es el dinero que tienen todos los trabajadores sumados, y eso que implicaría, bueno, cuántos trabajadores recuperan el empleo. Nosotros estamos estimando una recuperación del empleo modesta de un punto y algo para el año que viene. Este año va a estar alrededor de 54, va a cerrar el promedio anual y que el año que viene esté algo arriba de 55. Vamos a ver, pero creo que al final para el mercado interno, incluso para otras cosas también, pero para el mercado interno, lo que tenemos que mirar, y me parece sí lo que es justo medir, a ver si el crecimiento económico también llega a los trabajadores, es si llega a través de la masa salarial, si es el total de dinero que cobran los trabajadores en este país. Pasa la pregunta concreta es si hay que ajustar o no tarifas de servicios públicos. Y esa es mi pregunta. Yo creo que no debería, en función de que ya se sabe que hay una pérdida real. Primero, aumento de empleo no ¿puede hay permitirse a mediano tarifas plazo. anualmente la economía uruguaya? No ajustar en absoluto, no. A ver, significaría, hay que decidir, significaría un aumento del déficit de las empresas públicas enorme. Pero hay un ajuste que ya está previendo del 10% en algunos casos y sabemos que la inflación, no, mentira que eso recoge la inflación. La inflación va a ser 9,6, va a cerrar con 9,6. Por eso este año. digo, Va a estar bordeando va a estar por encima de la inflación. En algún caso particular, lo que yo diría es, las tarifas públicas, si no se ajustan más o menos por la inflación, es que se abaratan. Yo sé que es difícil de explicar, pero quiere decir que se abaratan en comparación al resto de los precios. Y si se abaratan, hay que poner plata a las empresas públicas. Después hay que capitalizar la empresa pública. Exactamente. Y es un subsidio que lo recibimos todos, ¿no? Cuando decimos, no sube la luz, yo, que tengo trabajo y me quedé con mi trabajo en la pandemia, no fui perjudicado, también recibo ese abaratamiento de la luz. Sí. Yo creo que la prioridad hoy tiene que estar en la tarjeta Uruguay Social, en las asignaciones familiares, en los seguros de paro flexibles, en realmente los que la están pasando mal y no beneficios genéricos que los recibimos todos. Agustín Iturralde, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Hacemos una pausa. Felices fiestas. Muchas gracias por la invitación y felices fiestas para todos. Por favor. Gracias, igual. Ya venimos nosotros, ya venimos.